¿Qué tal, gente? Bienvenidos un lunes más al día de descanso, bienvenidos un lunes más a este espacio de ciclismo pequeñito que tenemos aquí para hablar todas las semanas de este deporte. Hemos tenido una semana bastante bonita, bastante interesante. Hemos tenido la Volta a la Comunitat Valenciana, hemos tenido la Étoile de Bessèges, Tour du Gard, ha empezado el Tour de Oman también. Hemos tenido un par de clásicas, la Muscat y el Gran Prix Antalya, que bueno, el Gran Prix Antalya la verdad es que es algo muy pequeño, pero la Muscat ya es una clásica más grande. Y esta semana va a ser una semana más tranquila, no tenemos muchas cosas. Ha habido también bastantes campeonatos nacionales, entre ellos el de Colombia, que es el más importante de todos los que ha habido. Ha estado también el de Sudáfrica y el de Uruguay. Y luego en África, Namibia y Zimbabue, si no me equivoco. Y Nueva Zelanda también ha sido los campeonatos nacionales. Entonces, esta semana tenemos más tranquilo. Empieza el Tour de la Provence. Tenemos la Vuelta a Murcia, que este año pasa a ser carrera 2, de categoría 2.1 en vez de 1.1, porque tiene dos etapitas. Tenemos la Clásica de Almería y luego el lunes tenemos Jaén, que ya lo hablaremos hoy, porque el lunes ya habrá pasado cuando hagamos el directo habrá pasado ya la carrera. Empieza también el lunes el UAE Tour. Así que lo que es esta semana bastante tranquila, me parece que es miércoles y jueves no hay ciclismo, a partir del viernes sí. Y luego ya la semana que viene bastante más intensa con Jaén, con Algarve, con la Figueira Classic que es el domingo también, Andalucía, o sea, bastantes carreras ya que se nos van a acumular todas a la vez. Así que nada, vamos a empezar yo creo que por la actual de Bessèges. Vamos a ver todos los perfiles y lo que ha ido pasando cada día. La verdad es que ha sido una carrera bastante bonita, ha estado interesante. Han encontrado una fórmula, yo creo que les ha venido bastante bien al actual de Bessèges. Llevan varios años ya con este mismo sistema y les está yendo bastante bien. Así que lo tengo por aquí ya. Ahí tenéis la Etoile de Bessèges con esas 5 etapas y que comenzaba todo con la primera etapa en Bellegarde, 150 kilómetros, con ese circuitillo y ese final en la ascensión al Cop de la Mediterranée, que se sube en 3 ocasiones, que son 700 metros al 8%. Bastante fácil para controlarla para los grandes equipos. Es una carrera donde siempre hace bastante frío, donde llueve, hay viento, hay muchos problemas. Y se llegó a esa última ascensión todos juntos y donde la sorpresa la dio Tom Crave, llegando por delante de Lucas Kubis. La verdad es que lo hizo muy bien. Llegaron los dos en solitario a la última curva del recorrido. Y Tom Crave le hizo un interior justo en la curva y salió con fuerza de la curva. Ya Lucas Kubis no pudo hacer nada más que seguirle la rueda y ser segundo. Luego por detrás venía ya el resto del grupo. Clement Izquierdo fue tercero a 2 segundos, seguido por De Combel, La Peiga, Dujardin y Leandre Lucet. Como vemos, varios corredores de los equipos franceses aquí con buena representación, como siempre. Carreras en Francia, ya sabéis que los equipos franceses suelen llevar equipos bastante potentes. Y bueno, buenos resultados para todos ellos en este primer día. Tom Kraft, evidentemente, se ponía líder de la general con 4 segundos de ventaja por la bonificación sobre Cubis y ya a 8 estaba Clemente Izquierdo por la bonificación más los 2 segunditos de renta que habían sacado en meta. Al no ser final en llano, no hacía falta esos 3 segundos entre la rueda del de delante y la del de detrás para hacer la diferencia. Perdón, que es que tengo unos mocos. Uy. En los puntos también Topcraft se colocaba como líder por delante de Lucas Kubis. En la montaña era Víctor Bercuyul el que se ponía como líder pasando las dos ascensiones anteriores en primer lugar por delante de Hanninen y de Eversol, hombres que estuvieron en la fuga. Y el mejor joven era también Tom Kraft. Y en la clasificación por equipos, el Univer Rose Rocket se colocaba
en primer lugar. Llegaba el segundo día, también un circuito bastante parecido, 3 ascensiones a la Côte de Montagnac, pero aquí el final era bastante más suave. Además, la Col de Montaña, que tenía solo un 5,4%, aunque era 400 metros más larga, al ser una pendiente más suave no daba para para romper tanto como la Mediterránea, que ya decíamos que tampoco rompió, que nada más rompió en el último paso ya cuando estaban en meta. Y en Montagnac no ocurrió, no se hicieron esas diferencias. Y la etapa en el sprint fue para Mathieu Coquelman del Lotto Intermarché, el luxemburgués, que llegaba por delante de Dylan Groenewegen, el Univet Rose Rockets, que volvía a ser segundo, esta vez con Groenewegen al sprint. Matteo Moschetti completaba el podium. Aquí, como podemos ver, sí que se llegó a un sprint en grupo sin mayores problemas. Fueron 97 los que llegaron en el primer grupo, además de 3 que por avería o caída no entraron con el grupo. Estuvo en la fuga Bouquet, Legou, Mael Guegan y Arnaud Tendon. En la general, Kraft se mantenía como líder con esos 4 segundos de ventaja sobre Kubis y esos 8 sobre Clement Izquierdo. A 10 se colocaba Matthew Kokelman con la bonificación. Y luego en los puntos, Lucas Kubis, ahora sí que se colocaba como líder. La verdad es que tampoco había cogido muchos puntos Kubis. Entraba noveno. La baza para sprintar había sido Dylan Groenewegen, pero Kraft no podía pasar del decimoquinto puesto y por eso Kubis se colocaba primero. Matthew Kokelman asomaba también en esos primeros puestos, estando el tercero con esos 25 puntos que había conseguido en meta. Y en la montaña, Mael Guegan, pasando los 3 puertos en primer lugar, el Carensac y las 2 veces de Montagnac, conseguía esos 12 puntitos que le daban el liderato. Tendón se colocaba segundo y Bercoyul caía hasta ese tercer puesto. Y en la clasificación de los jóvenes, Tom Kraft se mantenía como líder. El Lotto Intermarché tenía el segundo y el tercero con Kokelman y Grisel. Y en la clasificación por equipos, evidentemente, el Univer Road Rockets se mantenía como líder porque no había variación al llegar al sprint. Y llegaba así la tercera etapa, una etapa donde se esperaba más movimiento, una etapa más complicada de controlar, donde era más difícil que un equipo hiciese las cosas para el sprint, no se acababa en alto, pero ese circuito en la parte final con el Col del Trellis y el des Bruces hacía bastante difícil que se pudiese llegar a un sprint. Al final, un grupo muy reducido llegó a ese sprint. Fueron 45 corredores los que llegaron ahí. Y la victoria era para Henry Hewlich, que batía en el sprint a Lucas Kubis. De nuevo, que lo vemos aquí con el maillot amarillo, pero hay que recordar que el maillot amarillo en la actual DB6 es el maillot de los puntos, no el maillot de líder. Que ya dio bastante confusión también en el directo y tal. Sino que el maillot de líder es como un salmón, un naranja, más o menos el color del logo de la carrera. Así más o menos es el maillot de líder y el amarillo claro para el de los puntos. Henry Hewlich se llevaba la victoria. Lucas Kubitz del Univer Rose Rockets, que por tercer día consecutivo hacía segundo puesto. Tercero era Luis Jardín, o Jarduin, el corredor del Van Rysel-Roubaix. El Van Rysel-Roubaix la verdad es que ha estado bastante activo y haciéndolo bastante bien en esta carrera. Víctor Luller era cuarto y Jente Birmans quinto. Lo dicho, grupo reducido, Teo de la Crua, Alexandre Balmer y Tomás Kopecky estuvieron en la fuga, además de Víctor Papón, y llegaron en el primer grupo. Luego también estuvieron Víctor Papón, Sebastián Griñar, Alexis Brunel y Alexis Renard y Casper Hogland. Una fuga bastante numerosa, como decíamos, bastante pelea por conseguir llegar el mayor número de corredores posible, en ascensiones que son más duras que las anteriores, así que fue una etapa bastante bonita. Lucas Kubis pasaba a ser líder de la clasificación general con la bonificación y porque la verdad es que perdió bastante tiempo aquí ya Tom Kraft. Aquí lo tenemos, se colocaba a 10 minutos en la general. Henry Hewlich ascendía al segundo puesto a 7 segundos de Kubis. Luis Jardín se ponía tercero empatado a tiempo con Clement Izquierdo, tercero y cuarto a 10 segundos. Kokelman quinto a 12 segundos. En los puntos, Kubis aquí era más líder con 47 puntos, 7 de ventaja sobre Henry Hewlich.
Y en la montaña, Víctor Papón se colocaba como líder porque cogía, yo creo que prácticamente menos los dos últimos puertos que fueron De Bruyne y Costiu ya en la pelea por los corredores que optaban a la general por intentar marcharse por delante, abrir huecos y tal, es donde hubo movimientos. Papón pasó todos los demás por delante y se colocaba como líder de la clasificación con 16 puntos de ventaja. La verdad es que bastante ventaja ya sobre Mael Guegan, Ewan Costiu, Lapiga, Hoglan y Alexis Brunel, que se quedaban todos empatados con 12 puntos. En cuanto a la clasificación de mejor joven, Mathieu Kogelman pasaba a liderarla después de la bonificación del día anterior y el tiempo perdido por Tom Kraft en este día. Y en la clasificación por equipos, el Univer Rose Rockets, metiendo a 3 corredores en ese primer grupo, seguía manteniendo el liderato. Si no me equivoco, esta fue la etapa donde hicieron el gran lead out los Rockets, pero al final no pudieron llevarse la victoria. La cuarta etapa era una etapa más llanita, a pesar de que el final era una ascensión de 500 metros a 5,5% y que había bastante sub y baja en esa parte final del recorrido. Era un día más claro para el sprint y Job Hermans se llevaba la victoria al corredor del Van Rysselrooy, que la robaba in extremis a Lucas Kubis. Como decíamos, Van Rysselrooy haciendo una gran étoile de BSS con esta victoria, que es una victoria muy importante para un equipo como el Van Rysselrooy en una carrera 2.1 donde hay equipos como el Univet, el de Caldón, el Pinarello Q36.5, Lotto, Grupama, Alpecin y todos estos equipos, ganarles a todos esos equipos una etapa al sprint, la verdad es que es un resultado excepcional para el Van Rysselrooy, para Job Heremans, que se llevaba la victoria por delante de Lucas Kubis, para que de nuevo el Universe Road Rockets hiciese segundo por cuarta etapa consecutiva, todas las etapas de la actual de BSS hasta ahora, segundo puesto para el Universe Road Rockets, y Paul Lapeiga entraba tercero a, en línea de meta y se lleva una sanción de 50 puntos UCI, que la verdad es que no sé por qué, porque tampoco le han quitado tiempo, así que no sé, un poco tengo mis dudas sobre esa bonificación, o sea, sobre esa sanción. Hubo corte de tiempo ya, porque al ser el sprint en ascenso, pues en cuanto se abrió un hueco ya cortaron tiempo. Fueron 27 corredores los que llegaron en el mismo tiempo. Pero vamos, como podemos ver, prácticamente 80 corredores fueron en el mismo grupo, 77. Llegaron prácticamente en ese primer minuto. En la general, Kubi se mantenía de líder, era de hecho más líder porque cogía la bonificación, 13 segundos de ventaja sobre Henry Hewlich, 16 sobre Luis Hardwin, Clement Izquierdo y Paul Lapeiga. Matthew Kokelman se situaba sexto a 18 segundos y luego llegaba un grupo con Dujardin, Mathis Grisel, Leandre Lucet, Francisco Muñoz y Ewan Costiu, que se situaban a 20 segundos a falta del último día con esa contrarreloj individual que iba a ser la que iba a decidir la clasificación general final. En los puntos, Lucas Kubis se mantenía como líder ya con 21 puntos de ventaja sobre Henry Hewlich. La montaña, Víctor Papón mantenía el liderato, no había cambios, lo seguía todo el grupo con 12 puntos por detrás y ya con esto Víctor Papón sentenciaba la clasificación de la montaña. Matthew Kokelman seguía siendo el mejor joven. Y en la clasificación por equipos, el Pol Visit Malta pasaba a liderar por esos cortes que decíamos que había habido en la línea de meta. Pasaba a liderar la clasificación con 11 segundos de ventaja sobre el Grupama. Pero como no se habían hecho apenas diferencia entre los grandes favoritos de la carrera y había 35 corredores en menos de un minuto, todo se iba a decidir en la última contrarreloj, la quinta etapa entre Ale y Legmitas, esos 10 kilómetros de contrarreloj, 8,2, 8,3 totalmente llanos y luego prácticamente 2 kilómetros en esa ascensión final al 7%, con un par de zonas que picaban bastante y con algunas horquillas que hacían frenar y partir en seco de nuevo a la siguiente rampa. Y aquí la victoria fue para Ewan Costiu del Grupama FDJ United por delante de su compañero Maxime de Combel. Tercero fue Paul Lapira, repetía posición. Aquí sí que el Universe Road Rockets no hacía segundo, el puesto en el que se tenía que conformar era el cuarto puesto. La verdad es que
el Universe Road Rockets no ha conseguido la victoria ni en la general ni en ninguna etapa, pero yo creo que se pueden ir contentos porque han demostrado bastante nivel en la carrera a pesar de que no hay niveles, como dicen en, no sé dónde lo he leído, qué equipo ha sido el que lo ha dicho, estamos ahí. Aunque no hayamos conseguido la victoria, estamos en la pelea y eso es lo que se tiene que llevar la actual o sea, el Universo Rockets de esta actual de B6. La general, Ewe Costiu, se llevaba la clasificación también consiguiendo doble victoria en el día. Paul Lapeirá se quedaba segundo a solo 2 segundos del corredor del Grupama. Maxime de Combel cerraba el podium a 12 segundos ya de Ewen Costiu. Lucas Kubi se tenía que conformar con el cuarto puesto. La verdad es que se le hizo dura la ascensión en la crono final y se tuvo que conformar con ese cuarto puesto. Niklas Larsen hacía quinto en la clasificación general final. Lo que decía, una carrera bastante bonita, con muchas alternativas para todos los días, donde al final todo se ha decidido en la crono del último día. Quizás le ha faltado en alguna etapa un puntito de dureza más para que llegase a romperse el grupo, pero la verdad es que ha estado bastante bien la carrera. Como vemos, Xavier Miquel Azparren hacía noveno y Fran Muñoz un décimo. La verdad es que bastante buenos resultados y sorprendente Andrea Mifsud, el maltés que corre en el Polti, haciendo un duodécimo puesto. Le he visto bastantes veces el año pasado que estaba por ahí en alguna que otra carrera, pero sin hacer ningún puesto noble, y me alegra ver que empieza fuerte con el Polti. Evidentemente está aquí por ser el patrocinador quien es y no quizá por el nivel que tiene como ciclista, pero bueno, al final es una buena incorporación y parece que lo ha hecho bastante bien. Fue quinto en los Juegos de los Pequeños Estados de Europa, tanto en crono fue quinto y en ruta octavo. Y fue tercero en los nacionales de Malta, por detrás de Aidan Buttigieg, que está en el Polti Visit Malta también. Uf, no tengo ningún recuerdo yo de este hombre, pero ¿cuántos nacionales tiene esta gente? ¿Y los Juegos de los Pequeños Estados de Europa? Ah, Miltiadis, ¿eh? Miltiadis es un corredor con bastante nivel. Con Ichev, que representa a San Marino. Y por Mónaco viene Craquiolo, no viene Langelotti. Curioso. Bueno, la clasificación de los puntos se la llevaba Lucas Kubis. Finalmente el Universo Roque se tenía que conformar con esto, a falta de lo demás. La montaña era Víctor Papón, como decíamos, sí que había puntos aquí en la línea de meta, pero ya era inalcanzable Papón. Con los 10 puntos de Costiu le dejaban con 22 a 6 del corredor del Nice Metropol. En la clasificación de los jóvenes, Maxime de Combel conseguía la victoria al hacer una gran crono en este último día. Mathieu Kokelman caía hasta el segundo puesto. Y en la clasificación por equipos, evidentemente, el Grupama de DJ United con primero y segundo en la crono se acababa llevando la victoria. El Universo Roque se tenía que conformar, como no podía ser de otra manera, con ese segundo puesto. Lo dicho, carrera bastante bonita, la actual de Besés, que hemos tenido esta semana con las inclemencias del tiempo, mucha lluvia, mucho frío y, y muchas alternativas todos los días. Hemos tenido también la Volta a la Comunidad Valenciana. La carrera en el Levante español, la verdad es que una carrera bastante bonita también, con un recorrido que, como decían, ha sido menos duro, pero que otros años, pero que daba alternativas y que daba bastante buenas opciones para hacer distintas cosas. Luego ha habido el problema del viento, que ha tenido que anular los tiempos de la crono. Pero bueno, al final la carrera yo creo que ha quedado bastante bonita y con un ganador de élite como el que ha habido, pues no podemos quejarnos de lo que ha ocurrido.
Primera etapa entre Segorbe y Torreblanca, 160 kilómetros con un terreno repechero, pero tampoco demasiado exagerado, pero sí que estaba la zona con el puerto de los Madroños y la ascensión al mirador de Oropesa, con además el sprint bonificado tanto en los Madroños, en la cota de montaña bonificada y el sprint bonificado en Benicassim, que podían hacer que se rompiese la carrera. Así lo hizo el Movistar, se movió Iván Romeo en la ascensión, luego se movió Raúl García Pierna también, Ebenepul y Blasov entraron al juego por parte de Red Bull Bora y hubo bastante movimiento. Al final sí que se consiguió reagrupar todo el pelotón no, pero una parte significativa del grupo, 60 corredores, y llegaron al sprint donde Vinian Girmay se impuso por muy poquito a Arnet Marit, el corredor del Red Bull Bora, que ha empezado bastante bien la temporada. Giovanni Lonardi fue tercero cerrando el podium. Y Mikel Retegui hizo un gran puesto, el octavo para el Ken Pharma. Clement Aleno, el único Burgos Burpeles BH que había conseguido pasar el corte, hacia décimo. Hubo varias caídas, no sé si fue en el ascenso o en el descenso del puerto. En esa caída Pedersen se tuvo que ir a casa con una clavícula de un lado y la muñeca del otro rotas, lo cual ya pone en peligro su participación. Bueno, en peligro no, porque sí que va a llegar. Pero pone en entredicho el nivel con el que va a poder afrontar las grandes clásicas este año Mats Pedersen. Yo desde aquí invoco al espíritu Matthew Hyman y que se lleve Rubé este año Mats Pedersen, y yo con eso feliz. Como decíamos, llegaban 60 corredores por ese corte que se había producido. Diego Pablo Sevilla cogió 4 segundos de bonificación. Dani van der Tuk 3 al pasar primero por el puerto. Mats Benzel cogía otros 4 y Renko Evenepoel cogía un puntito, o sea, un segundito de bonificación en la pelea en el ascenso al puerto de los Madroños. En la general, por lo tanto, Girmay se colocaba como líder, Arne Madrid era segundo, Giovanni Lonardi tercero, Mats Benzel, el corredor de Kerpharma, se colocaba cuarto, Diego Pablo Sevilla del Polte Visit Malta era quinto, Van der Tuk de Euskaltel Euskadi sexto y Renko Evenepoel se colocaba séptimo a 9 segundos. A 10 segundos entraba luego el resto de corredores que habían llegado en el primer grupo, incluido Alexander Blasov, que no lo he dicho, pero que hizo quinto en el sprint en línea de meta. Ha empezado bien Blasov. Veremos, porque últimamente está siendo bastante incógnita este corredor. Un hombre que parecía que apuntaba a lo más alto en el 2022 cuando se llevó precisamente la Comunidad Valenciana y Romandía, pero que luego se ha ido diluyendo y no le hemos visto dar ese paso adelante que todos esperamos de él. En la clasificación de los puntos, Girmay evidentemente se colocaba como líder. En la montaña, como decíamos, Dani van der Tuk era líder al pasar el único puerto en cabeza. En los jóvenes, Mats Benzel, con esa bonificación, el corredor de Kerpharma, se colocaba como líder por delante de los que habían llegado en el grupo. Y en la clasificación por equipos, el Red Bull Bora, con varios más empatado a tiempo, se colocaba en primer lugar. Así llegaba la segunda etapa, esa crono entre Carlet y Alginet de 17 kilómetros, que pintaba bastante bien, tenía su zona técnica, su zona para más especialistas y tal, pero los fuertes vientos hicieron que al final se acabase corriendo con bici de ruta y además que los tiempos no contasen para la general. Por lo tanto, habría ganador de etapa, pero la general seguiría igual que el día anterior, a excepción de que algún hombre se abandonase o se cayese o lo que fuese. La victoria fue, como no podía ser de otra manera, para el campeón del mundo, Renko Evenepoel, que sí que salió a disputar la carrera y además lo hizo a 50,4 kilómetros por hora, lo cual es una velocidad bastante elevada. Alexander Blasov era segundo a 8 segundos, como decía, empezó muy bien Blasov esta vuelta a la Comunidad Valenciana. Matías Bacech de Lidl Trek fue tercero a 16 segundos, Ben Turner de Ineos cuarto. Florian Vermers fue el mejor UAE siendo quinto a medio minuto.
A mí me sorprendió que fuese mejor que Brandon McNulty, la verdad. Magnus Sheffield fue sexto a 34 segundos, McNulty séptimo a 35, Groscharner octavo a 49, Matías Nosgar, Matías Sunekaer Nosgar, noveno a 51 y Iván Romeo cerraba el top 10 a 52 segundos. Iván Romeo que estaba bastante enfadado en meta y que decía que no le gustaba la decisión que se había tomado. Al final lo que pasa, como siempre con estas decisiones, es que al final nadie está contento, ni los unos, ni los que buscaban que se corriese igual, ni los que buscaban que se corriese con ruta y se tomasen los tiempos, ni los que buscaban que no se corriese. Al final nadie acaba contento, pero la carrera al final debe disputarse, hay patrocinadores y hay cosas que tienen que estar ahí y se ha gastado un dinero la organización y todo para que esto ocurra, entonces lo normal es que se corra a pesar de que las circunstancias no sean las más favorables. Evidentemente, la clasificación general quedaba igual, subía algún corredor un puesto, como decíamos, hubo un par de abandonos. Los puntos también se mantenían con Girmay como líder, la montaña con Van der Tuk, los jóvenes con Wenzel y por equipos el Red Bull Bora. Llegaba la tercera etapa entre Orihuela y San Vicente del Raspeix, que viendo el perfil podéis suponer que era una etapa donde no se iba a llegar al sprint, donde algún corredor o algún grupo iba a hacer una pequeña fuga, va a romper el grupo de alguna manera y no se iba a llegar al sprint. Ángel Casero llamó al Tibi, al alto del Tibi, que son 7 kilómetros y medio al 5%, una tachuela. Así que fijaos cuál es el nivel de la carrera. Y al final, además, estaba bonificado tanto el alto del Tibi como luego el paso por el pueblo de Tibi. Al final se llegó al sprint. No, perdón, claro, no se llegó al sprint, pero no por lo que todos pensábamos. No fue un grupo que se hiciese en el Tibi, sino que fue un poco después donde consiguieron romper el pelotón y se mancharon por delante Andrew Agus, Anne Holter, Florian Vermers y Jonathan Verben. En primer lugar, si no me equivoco, fueron Jonathan Verben y Florian Vermers los que se marcharon por delante. Luego llegó Eiji August y luego Anne Holter. Y los cuatro al final, colaborando entre sí, consiguieron llegar hasta meta donde Andrew August consiguió alzarse con la victoria. Evidentemente, hubo sprint, pero por detrás, ya sin optar a la victoria de etapa, y Vinian Girmay conseguía ese quinto puesto siendo el mejor del grupo. Consiguieron romper, estuvo en fuga durante todo el día Raúl García Pierna junto con Matías Valls, Van der Tuk y Pablo García y Mateo Fabro. Pasaba de hecho en primer lugar ambas bonificaciones Raúl García Pierna, como podemos ver con los 6 segundos que había bonificado. Matías Valls fue segundo en uno y tercero en otro. Y Van der Tuk al revés. Tercero en el que fue segundo Matías Valls y segundo en el que fue tercero Matías Valls. Pero al final a García Pierna no le sirvió de nada porque él quería haber peleado por llevarse esa etapa. Al final se llegó al sprint. Vini Girmay mantenía el liderato. Adne Holter pasaba a ser segundo. Con esos 6 segundos de bonificación se empataba tiempo con Vini Girmay. Florian Bermer se colocaba tercero a 2 segundos. Mats Wenzel cuarto a 6. Matías Valls quinto a 7. Renko Benepul sexto a 9. Y luego a 10 segundos llegaba ya el grupo con todos los demás corredores encabezado por Blasov y donde quedaban ya solamente 33 corredores. En la clasificación de los puntos, Vinian Girmay se mantenía como líder con ese quinto puesto que había conseguido con 12 puntos de ventaja sobre Andrew Agost y 17 sobre Anne Holter. En la montaña, Dani Van der Tuk se mantenía líder por un puntito de ventaja sobre Raúl García Pierna. En los jóvenes era Mats Wenzel todavía el que seguía como líder y en la clasificación por equipos, el Ineos Grenadiers pasaba a liderar la clasificación por esos 4 segunditos con el que había llegado el grupo de IG August a meta. Ineos, 1X Mobility, Sudal y UAE quedaban empatados a tiempo. Por detrás, el resto de los equipos. Algunos equipos ya como Euskaltel, Burgos, que estaban tremendamente lejos. Otros que se mantenían más o menos cerca, como Movistar o Caja Rural. Que al final, por esos cortecillos de este día en meta, perdían ese tiempo.
La cuarta etapa, la etapa reina entre la Nucía y Teulada, ahí al lado de la costa, con el puerto de segunda del Col de Rates, después de pasar Tárvena, que son 6,7 kilómetros a 5,4, y Rates, que hace 1,7 al 5,8. Al final, todo junto hace 13,3 kilómetros al 2,9%, pero realmente es eso, una gran ascensión ahí en Tárvena, luego un terreno repechero hasta llegar a Rates, que lo que se hace es la bajada por el lado duro. Luego se ascendía el alto del Miserat, que son 5 kilómetros y medio, prácticamente al 10%, a un 9,7. Luego terreno repechero arriba, una bajada y luego el alto de Sorels de 3,1 al 5%. Luego una zona de muchos repechos. Y luego se ascendía la Fustera, que son 2 kilómetros al 8,2. Y luego la parte final, el Puig de la Llorença, de 2,3 al 9,3%. Aquí ya Evenepoel hizo lo que todos esperábamos que hiciese Renko Evenepoel y se llevaba la victoria después de hacerse 30 kilómetros, 13 kilómetros en solitario desde la ascensión al Puig de la Llorença y se marchó ya en solitario. Antes había tensado la cuerda el Red Bull Bora, pero hasta ese momento no buscó el ataque Renko Evenepoel, ahí se fue en solitario y la verdad que con una dominación clara, sacando 25 segundos al grupo del resto de favoritos donde llegaban Joao Almeida, Giulio Pericciari y Antonio Tiberi. Brandon McNulty llegaba a 36 segundos después de hacer la goma 17 veces en el grupo, llegando a entrar, poniéndose a tirar y luego siendo dejado cada vez que la carretera se ponía hacia arriba. Al final conseguía llegar con esos 36 segundos, como decíamos. Magnus Sheffield era sexto a 1.02, Alexander Blasov séptimo a 1.48. Como podemos ver, llegó la carrera bastante rota. Ben Turner, octavo a 1.56. Riley Sihan del NSN, noveno a 2.01. Víctor Schoenens de Sudal Quick Step, la verdad, bastante bien, décimo a 2.03. Iván Romeo entraba un décimo a 2.06. Damiano Caruso, duodécimo a 2.07. Pericas, decimotercero a 2.20. Pablo Castrillo, decimocuarto a 2.28. Y luego el grupo que llegaba a 2.43, encabezado por Anne Holter, Clemente Aleno y John Aguirre. En la general, evidentemente, Renko Evenepoel se situaba como líder con 31 segundos de ventaja ya sobre Joao Almeida con la carrera totalmente sentenciada. Giulio Pellicciari era tercero a 34 segundos, Antonio Tiberi cuarto a 36. McNulty quinto a 50 segundos, Magnus Sheffield sexto a 1.16, Blasov séptimo a 2.02, Ben Turner octavo a 2.10, Riley Sihan noveno a 2.15, Víctor Schoenens décimo a 2.17. La clasificación de los puntos seguía liderada por Vini Girmay. Renko Evenepoel se colocaba segundo a 7 puntos del eritreo. La montaña, Dani van der Tuk, habiendo estado en fuga este día, se colocaba como... Vamos, se mantenía como líder a pesar de la pelea que le puso Carlos García Pierna, el corredor del Burgos Burpérez BH, que estuvo ahí peleando con él. Al final acabó 8 puntos por detrás con 16. Luego ya Julián Bernard del Lidl Trek venía bastante más atrás con 11 puntos. Giulio Pellicciari se colocaba como mejor joven con 2 segunditos de ventaja sobre Antonio Tiberi y 42 ya sobre Magnus Sheffield, que era el tercero. Y la clasificación por equipos, el Red Bull Bora con 1 minuto de ventaja sobre el UAE se colocaba como líder y prácticamente sentenciaba la clasificación. Y llegaba así la última etapa entre Vétera y Valencia, una etapa que ofrecía muchas alternativas con esa ascensión del Oronet y sobre todo la ascensión al Garbí, con esos 5,1 kilómetros al 7,1, pero que tiene particularmente 2 kilómetros al 11%, que son realmente los que podían romper la carrera. Ya hace un par de años, si no me equivoco, Will Barta consiguió llegar en solitario desde el Garbí hasta la meta, porque es mucho terreno en descenso y luego mucha zona de curva contra curva, rotondas y zonas así donde para el pelotón es complicado rodar y un hombre en solitario lo hace bastante mejor. Ahí en la zona de la Huerta North. Y al final se hizo una fuga bastante numerosa de 21 corredores, en la cual en el paso por el Garbí se quedaron en 9 y luego parecía que no querían llegar, parecía que el pelotón no quería cogerles tampoco y al final acabaron llegando justo a meta, donde Raúl García Pierna conseguía la primera victoria para Movistar
en la temporada, la primera victoria para Movistar después de 7 meses. Ha habido gente que ha criticado el vídeo que se ha visto del Movistar, el vídeo grabado por Albert Rivera de a cola de pelotón, que se les ve con mucha alegría. Sobre todo Iván Romeo es un tío que es muy expresivo y que vive las cosas con mucha intensidad y se le oye gritar bastante entusiasmado. Y ha habido gente que ha criticado la alegría de estos chavales por conseguir esta victoria. La verdad es que la gente está amargada. Victoria para Raúl García Pierna. Emil Herzog del Red Bull Bora Hansgrohe era segundo. La verdad es que le ganó por poco realmente. Jasper Schuf del Sudal Quick Step era tercero. Adrià Pericas cuarto. Sven-Erik Bistron quinto. Diego Uriarte sexto. Y luego ya llegaba el pelotón con Ben Turner séptimo. Dries Van Gestel octavo, Matías Bacet noveno, Alexander Blasov, que se metía de nuevo en el sprint, era décimo y César Macías, el corredor del Burgos, un décimo. Mathieu Gobecar, como vemos, estuvo en la fuga y llegó con el pelotón. Luego también llegó ahí Joseba López. Y luego ya el resto de corredores que se habían quedado más atrás. Hubo una caída en el último kilómetro, cierto es, donde se fue al suelo Julien Bernard y se fue al suelo Kim Heyduk, el corredor del Ineos Grenadiers. Ambos se fueron al suelo prácticamente en la última curva y no pudieron ya pelear la etapa. Remco Evenepoel se llevaba por lo tanto la clasificación general, seguido por Almeida, Pelizzari, Tiberi, Brandon McNulty, Magnus Sheffield, Alexander Blasov, Ben Turner, Riley Sihan y Víctor Schoenens. Como vemos al final, los equipos World Tour imponen su ley. El mejor corredor de fuera del World Tour, Clement Aleno, el corredor del Burgos Burpel BH, que hacía decimosexto. Y ya para ver al siguiente es Andri Ponomar del Petrolife, que hizo 21º. Buen resultado para Ponomar, oye. Jonathan Lastra, 22º, el corredor de Euskaltel. En los puntos, Girmay se llevaba la victoria solo con 4 puntos de ventaja sobre Alexander Blasov al final. Si llegan a coger a la fuga, quizás Alexander Blasov se podría haber llevado el mayor de los puntos, aunque lo tendría que haber peleado bastante con Bert Turner, que acababa siendo tercero. En la montaña, Danny van der Tuuk se llevaba la clasificación con 10 puntos de ventaja sobre Julien Bernard. Carlos García Pierna no se metía en fuga en este último día, así que no podía pelearle la clasificación a Van der Tuuk, que por el contrario sí que estuvo en la fuga y pasó primero por el puerto del Oronet. Giulio Pellicciari, mejor joven, con esos 2 segunditos de ventaja sobre Antonio Tiberi. Y la clasificación por equipos, el Red Bull Bora, un minuto mejor que el UAE. Así acababa la carrera. Al final el Burgos se llevaba 14 puntitos de la UCI, el Caja Rural 13, Kier Pharma solamente 5 y Euskaltel Euskadi 12. La verdad es que Euskaltel Euskadi este año, de momento, poco a poco, piedrita a piedrita, va sumando para estar el año que viene entre los 30 mejores y poder disputar una gran vuelta. Y esas eran las dos grandes carreras de la semana. Luego teníamos el Grand Prix de Antalya, carrera 1.2, llana en Turquía. Veremos varias de estas a lo largo de todo el año. Se parte de Antalya, se va hacia el norte. Se sube un puertico, se baja y luego se vuelve por donde se ha venido. Victoria para Mustafa Taraki en un sprint en un grupo reducido, donde valga aquí la nota al pie por mi partida en el Pro Cycling Manager. Miguel Girmay fue séptimo, Agüeta Manduo décimo y Metkele Job 15º. Podrían ser mis resultados perfectamente con estos corredores. Y luego tuvimos también carreras de un día, la Muscat Classic, esta carrera que es también bastante bonita, con ese final muy colinero, muy clasiquero al final, en toda esta zona del norte de Oman, de Mascate, al este de Mascate, con la subida al Jabal Road, con el Al Amriya, Al Jisha, Wadi Al Kabir, Al Amriya de nuevo y finalizando después de subir Al Jisha y volver a descender. Hubo bastante pelea en esa última ascensión al Gisa y se acabaron marchando por delante Mauro Smith, Adam Yates y Luke Plapp.
Y el Jayco al final fue Adam Yates el que, bueno, hubo varios movimientos, se movió Pescador por delante, hubo varios intentos de romper el grupo. Al final, Adam Yates fue el que consiguió romper el grupo. Mauro Smith y Luke Plapp consiguieron aguantarle en la ascensión, luego se tiraron para abajo, colaboraron bastante bien los tres. Y ya una vez que llegaron a esa parte más llana, justo en los metros finales, el Jay Alula lo hizo de libro, se lanzó Luke Plapp al ataque, haciendo que Adam Yates tuviese que salirle a rueda y dejando a Mauro Smith justo a la rueda de Adam Yates y con más, siendo el que más gas tenía de los tres para conseguir esa victoria final en la Muscat Classic, en esta carrera 1.pro ahí en Oman. Scaroni era cuarto a 13 segundos, junto con Bart Lemen, consiguieron llegar por delante del gran grupo que encabezaba Rasmus Tiller, que fue sexto a 15 segundos, seguido por Rui Oliveira, Enoch Mulubran, Mauri Van Sevenat y Nathanael Tesfazion, que conseguía ese décimo puesto para Movistar. Los equipos españoles, Burgos puso a Quartucci decimotercero, a Herrada 28º y a Mario Aparicio 36º, puntuaban los tres 18 puntitos. Caja Rural, Oldani 19º y Berwick 37º, 9 punticos conseguidos para los navarros. Y el Movistar con Tesfazion décimo, Rulladria 14º y Diego Pescador 30º. Conseguían ahí 55 puntos, que bueno, el Movistar yo creo que este trienio va a estar bastante más desahogado que el anterior y entonces no va a tener problema de tener que andar pensando en los puntos. Y por último, ha comenzado el Tour de Oman, seguido de la clásica de la Muscat Classic. Son 5 etapas. Empezó, si no me equivoco, el sábado. Hoy ha sido la tercera etapa, efectivamente. Empezó el sábado con la etapa llana entre el Ministerio de Turismo y el Bima Sinkhole. Esa etapa llana donde se decidiría el sprint. Sí que es cierto que el ascenso al Jabal Road, nada más partir la etapa de 3,6 kilómetros al 8,9%, pero luego mucha distancia donde el pelotón se pudo reagrupar y Juan Sebastián Molano conseguía la victoria por delante de Fernando Gaviria. Viendo el final, yo creo que Juan Sebastián Molano no era el más rápido, pero fue el más listo, partió desde una mejor posición y se cerró bien contra las vallas y por lo tanto Fernando Gaviria no pudo pasar por ahí, sino que tuvo que dejar espacio para que Molano cerrase el hueco y poder salir por el otro lado. Y al final acabó haciendo segundo, no pudo acabar más adelante, no pudo batir a Juan Sebastián Molano. Gerben Tixen fue tercero, el corredor del Alpecin. Iván García Cortina intentó sorprender en el sprint, hizo un octavo puesto, que no está mal. Rodrigo Álvarez fue duodécimo para el Burgos Burpelet BH. Estefan Oldani, 14º para Caja Rural Seguros RGA. La general, evidentemente, Juan Sebastián Molano era líder, Fernando Gaviria se colocaba segundo y Patrick Churni, el corredor del Bisma Development, se colocaba como tercero en la general por haber pasado los dos puertos, o sea, los dos sprint bonificados en primer lugar. Se vestía también con el maillot de corredor más combativo, que no aparece aquí, pero que se lo llevó este corredor. Alex Díaz y José Luis Faura, que habían estado también en la fuga, se colocaban quinto y sexto en la general. En los puntos Molano lideraba también. Patrick Ochurni era el mejor joven, con 3 segunditos de ventaja sobre Alex Díaz. Y por equipos, Caja Rural se colocaba como líder, Burgos Burpélez BH segundo, Cofidis tercero. Patrick Ochurni, que aquí le vemos, 19 añitos. En el equipo de desarrollo no tiene ninguna victoria. Todavía ha conseguido ni como sub-23, pero bueno, si está en el Bisma, apuntará maneras. Es bastante joven, así que fue segundo en el Nacional de Polonia sub-23 el año pasado, por detrás de Konrad Waliniak, que no sé quién es. Así que veremos qué nos ofrece a lo largo de este año. De momento ha empezado con protagonismo. Segunda etapa en principio llana, pero luego a mitad de etapa se ascendía el Fanya, que era 1,3 km al 8,1%. Y después en la parte final al Jabal Road, que son 3,7 kilómetros al 8,8,
Alhambra ya de nuevo, que es 1 kilómetro al 8,5%, y las GT Hills, que son 1,8 kilómetros al 5,4%, que era donde concluía la etapa. Saltó la sorpresa aquí porque la fuga consiguió llegar hasta meta. Sí que es cierto que solo un corredor, solo Baptiste Weistrofer, consiguió llegar hasta la meta, llevarse la victoria y situarse como líder del Tour de Man. Enoch Mulubrand ganaba el sprint del grupo siendo segundo, Thibaut Gruel tercero, Brian Cocard cuarto, Diego Lisi quinto, Nandael Tesfazion sexto, Emilien Jenner séptimo, Barlemen octavo, Lucas Nerurkar noveno y Rui Adrià cerraba el top 10. Al final acababan llegando 55 corredores en ese grupo y, y Baptiste Weistrofer que quedaba por delante, por lo tanto 56 corredores que parecía que podrían ser los que pelearían por la general. Hombres como Luke Plapp perdían tiempo, así que un poco sorprendente el final. James Shaw también perdía tiempo, no sé. Harold Martín López. Rarito el final este de Oman. Weistrofer se vestía como líder de la general, Mulubrand se colocaba segundo y Thibaut Gruel tercero. En los puntos también se colocaba como líder Weistrofer por haber cogido puntos en los sprints intermedios y haberse llevado la etapa. Molano caía hasta el segundo, Gochurni aparecía tercero. Thibaut Gruel era el mejor joven, con 4 segundos de ventaja sobre Marcel Camruby, que se colocaba segundo. Y en la clasificación por equipos, Lotto Intermarché, evidentemente con los 17 segundos de ventaja que había conseguido Baptiste Weistrofer, se colocaban como líderes. Y así llegaba la etapa que ha sido la de esta mañana. En el Easter Mountain finalizaba, después de una etapa totalmente llana. Bueno, quizá totalmente llana no es lo que se puede decir aquí en Oman, como puede ser en el UAE Tour o en la Lula. Pero vamos, sin grandes niveles, una etapa llana. Y con un final con esos 3,5 kilómetros al 7,6%. Es un muro bastante guapo este del Easter Mountain. Porque además no es que sean 3 kilómetros al 7%. La cosa es que tiene mucho sube y baja, tiene mucho tobogán. Y por lo tanto tiene zonas que prácticamente son llanas y tiene otras zonas donde la rampa supera fácilmente el 10%. Hoy sí que se ha controlado la carrera, no ha llegado la fuga, pero ha habido dos caídas en rotondas que estaban aquí en Alhambra y la otra pues estaba después entre Bahía y Alhambra. Ha habido dos caídas ahí. Hombres como Merhawi Kudus, el corredor del Burgos Burpel BH, ha tenido que irse a casa. Por lo que han dicho parece que se descarta la fractura de clavícula, así que por lo menos le tendremos corriendo pronto de vuelta. La verdad es que febrero es un mes que se le tuerce bastante a Kudus. El año pasado tuvo la caída en Le Marseillaise. Este año tiene caída aquí en Oman. Esperemos que este año pueda continuar y no tenga más caídas y pueda tener esa continuidad. Y eso lo que ha provocado es que se cortase el pelotón. Una de las caídas ha sido en la rotonda y se ha caído prácticamente, yo creo que ha sido el tercero o el cuarto que iba por uno de los lados de la rotonda. Por lo tanto, todo el mundo que iba por ese lado se ha visto cortado. Ha habido varios corredores que desde ahí han podido llegar al final al grupo de cabeza, pero ha habido otros que han perdido bastante más tiempo. Luego ha tenido una avería también Valentán Pared Pentre, que ha tenido que cambiar de bicicleta en plena extensión. La verdad es que ha sido una carrera que, aunque se ha controlado bien por los favoritos, el final ha sido un poco jaleoso. Y la victoria ha sido para Mauro Smith, de nuevo. Buena carrera del Jake Walula con Paul Dobel controlando en el grupo sobre todo el movimiento de Nairo Quintana, que hizo el otro día las declaraciones de por muy viejo que se haga el perro, sigue manteniendo el olfato. Y, y ha estado ahí peleando por la victoria hasta esos metros finales. Ha sido prácticamente a 300 metros de meta donde le han alcanzado a Nairo Quintana y se marchaban en cabeza en solitario Mauro Smith y Cristian Scaroni, y al final Mauro Smith conseguía llevarse esa victoria. Martin Jota del 1X Mobility llegaba como tercero batiendo o sea, realmente batía en el sprint a Sebastian Berwick. Parece extraño que
que Tiota haya llegado con el mismo tiempo que Scaroni, que Berwick haya perdido 3 segundos al final. Sí que es cierto que Berwick llegaba prácticamente parado. Thomas Bonnet ha sido cuarto, Thomas Bonnet quinto, perdón, Pescador sexto, Cristian Rodríguez séptimo, Chris Harper octavo, Paul Dobel noveno y Diego Ulisi décimo. Jan Castellón, Jesús Herrada y Rui Adrià llegaban decimocuarto, decimoquinto y decimosexto. Adam Yates, el gran favorito, llegaba duodécimo. Aparicio y Faura eran decimonoveno y vigésimo. Y luego tenemos a corredores como Jefferson Cepeda, que perdía un minuto siendo vigésimo sexto. Pablo Torres perdía minuto y medio siendo 33º. Eh... Valentán Párez Pentre, 56º, perdiendo 3 minutos 34. Como decíamos, ha sido una carrera que se ha tomado bastantes víctimas. Sergio Chumil perdía 5 minutos 43. Veremos a ver qué hace en la Green Mountain porque tiene posibilidad de moverse ya que no va a estar... Los hombres de la general no deberían vigilarle demasiado y puede tener opciones ahí de colarse en la pelea para llevarse la etapa. Junior Lecerf perdía y Mauri Van Sevenam perdían 6 minutos 25 también. Va a haber varios corredores que pueden optar a esa victoria en la Green Mountain partiendo de que no tienen que estar tan vigilados como el resto de corredores. Lorenzo Fortunato, que me lo había saltado, 45º a 2.50. La verdad es que las caídas han dejado más víctimas prácticamente que la ascensión final. Y la general, Mauro Smith se coloca como líder, Scaroni es segundo, Martín Chota tercero. Berwick se coloca cuarto, Diego Pescador se coloca quinto, Chris Harper sexto, Cristian Rodríguez séptimo, Paul Dobel octavo, Diego Ulisi noveno, Nairo Quintana décimo. Jan Castellón, el corredor de Caja Rural, es un décimo, con el mismo tiempo que Adam Yates y Luis Roulán. Y luego Jesús Herrada y Rui Adrià y Mario Aparicio están ahí a 39, 44 y 51 segundos respectivamente. La verdad es que el ciclismo español tiene opciones de hacer cositas aquí todavía, ya sea ganando la etapa o haciendo una buena actuación, algún top 10. Hombre, con Berwick y con Pescador y Cristian Rodríguez parece bastante claro que alguno de los tres se va a colar en ese top 10. Es una ascensión que beneficia más a Nairo Quintana en la Green Mountain que esta Easter Mountain, así que podemos verle subir algún puesto en la clasificación. Hay que echar un ojo a Adam Yates, a ver si es capaz de remontar esos 32 segundos en la Green Mountain. La verdad es que se ve muy fuerte a Mauro Smith en este inicio de temporada, así que quizá pueda aguantarle. Y luego, oye, corredores Mario Aparicio también yo creo que le beneficia más esta ascensión. Así que veremos a ver qué nos depara la Green Mountain, que es pasado mañana, por la mañana. La clasificación de los puntos sigue siendo Beistrofer el líder, a 10 puntitos de Mauro Smith. Mañana es final al sprint, así que quizá Molano pueda optar a vestirse con el maillot de puntos y llevarse esta clasificación ya dependiendo de lo que pueda hacer Beistrofer en los sprints intermedios. Puede entrar a pelearla ahí. En la clasificación de los jóvenes, Martín Chota se coloca el primero por delante de Pescador y Jan Castellón. Aquí el ciclismo español que tiene dos opciones bonitas de vestir ese maillot blanco los próximos días. Y en la clasificación por equipos, el XDS Astana va liderando la clasificación. Por lo tanto, Herrada, Aparicio tienen opciones todavía para el Burgos Burpelet BH. Faura hoy ha llegado bastante bien, pero ayer se vio cortado, por lo que está bastante lejos en la clasificación. Chumil puede optar en la última etapa, igual que Faura, igual desde la fuga, pueden pelear ahí por la última etapa. Veremos si Lorenzo Quartucci se mete mañana en el sprint. Caja Rural tiene a Berwick muy bien colocado ahí cuarto, Jan Castellón que está un décimo muy bien también. Y mañana veremos a Fernando Gaviria seguro meterse en el sprint. Y luego Movistar que tiene a Pescador, Quintana y Adrià en esas primeras posiciones. Y además, Cristian Rodríguez está séptimo en la clasificación general por parte del XDS Astana, así que no pinta nada mal este Tour de Oman para el ciclismo español. Mañana tenemos la etapa entre Al-Sawadi Beach y Sohar, que tiene en particular esta etapa, que como vemos, esta sí que es totalmente llana realmente, pero es toda por al lado de la costa
Así que habrá que echar un ojo al viento, cómo pueda llegar y tal, si se puede romper el sprint porque hay abanico, si puede haber cortes, puede ser una etapa que, a pesar de no tener ni una sola ascensión, pueda tener su repercusión en la general precisamente por estos cortes que puedan producirse por el viento. Y luego la que dictará sentencia final para la clasificación general, Green Mountain, el último día, de nuevo etapa muy llana hasta llegar a... De hecho es más o menos por la misma zona, porque juraría que hayan pasado por Iski, por Alcaraitain este. Míralo, Iski está aquí y Alcaraitain ahí, sí, también. Es más o menos la misma zona. Lo que pasa es que aquí parece que es esta zona donde está ese primer repecho que teníamos hoy, es desde donde parte la Green Mountain. Con esos 6 kilómetros, 5,9 kilómetros realmente al 9,9%. Es un auténtico puertarraco. La Green Mountain, que va a ser la que decida la clasificación final. Aquí tenemos el perfil. 1 kilómetro al 10,4%. Luego uno de descanso al 6,5%, otro al 11,7%, un nuevo descanso, que siendo descanso y siendo el mayor descanso de la etapa esa, de la ascensión es al 5,2%, y luego esos 2 kilómetros finales, uno de ellos al 14,1% y otro al 12,9%. Es una auténtica burrada la Green Mountain y veremos a ver quién se lleva el gato al agua. Adam Yates tiene que seguir siendo el máximo favorito, a pesar de haber perdido 32 segundos hoy. Tiene todas las opciones del mundo para llevarse la clasificación general. Veremos si Mauro Smith es capaz de aguantar, quizás sea demasiado duro para él. Una subida tan explosiva puede beneficiar a Jesús Herrada, aunque está lejos. Berwick lo hizo muy bien en Andorra, o sea que puede, y lo ha hecho bien, parece que está en buena forma, o sea que puede pelear bastante también. Pescador y Nairo Quintana quizás se defiendan mejor en esta ascensión. Así que tenemos un final muy bonito con muchos candidatos y muchas posibilidades para la Green Mountain en este final. Recordemos, pasado mañana por la mañana, eso de las 11 de la mañana o así, finaliza la etapa. Y eso será el miércoles. Mañana, a ver, vamos a ir día a día aquí. Mañana tenemos la etapa llana. Pasado mañana tenemos la etapa final con el Green Mountain y es también la carrera en ruta del Campeonato Nacional Asiático, que es una etapa, vemos que es bastante llana, realmente en el perfil, con ese final en Unaiza, con esa ascensión de 1 kilómetro al 4,7%, que se hace en circuito, pero que tampoco al final son 651 metros de desnivel vertical, así que bastante llana la carrera, no se puede categorizar de otra manera. Y de momento que sepamos, está titular el campeón tailandés. Viene Mongolia con Batsaikan, Batmunk y Sain Bayar. Batsaikan y Sain Bayar es un dúo bastante bueno. Veremos con quién vienen los máximos favoritos, que será Kazajstán seguramente. Y a ver cómo acaba el campeonato nacional. O sea, continental, para ver quién parte con el maillot la próxima temporada, a ver si es alguien que esté corriendo en Europa y podamos ver ese maillot por aquí bastantes días, como vamos a poder ver el de Merhawi Kudus y solemos ver también el de campeón europeo. Son maillots que cuanto más veamos, más importancia van a adquirir y más bonito va a ser que estén por aquí, así que a ver si hay suerte, por desear que lo gane Sainz Bayar, sino que lo gane. Lo lógico sería un Astana o algún otro corredor que corra por aquí por Europa. Luego, el jueves, yo creo que no tenemos nada, efectivamente. Y el viernes ya empiezan las carreras del fin de semana. Tenemos la Vuelta a la Región de Murcia, que consta de 2 etapas en esta edición. La primera etapa entre Cartagena y Yecla, con esos 1500 metros de desnivel vertical. En sí la etapa no es
de media montaña, ni de... No se puede decir que haya aquí mucho desnivel, pero está esa ascensión a la Virgen del Castillo a falta de 4 kilómetros a meta. Es 1 kilómetro 300 metros al 7,3. Seguramente ahí alguien pueda marcharse, alguien pueda romper el grupo para irse por delante y llevarse la victoria. No sé si podremos ver un sprint, a no ser que haya algún sprinter de estos que pasa bien las ascensiones. Si está Vini Girmay o algún otro corredor de ese estilo, quizá podamos ver un sprint, si no es bastante complicado. Y la segunda etapa, entre Murcia y Santomera, está así con 2.327 metros de desnivel vertical. Muy pronto se asciende el Collado Bermejo de 16,1 kilómetros al 5,5%. Es una ascensión bastante larga y dura. La parte final son 7,3 kilómetros al 7%. Luego se desciende hasta llegar a Mula. A partir de ahí terreno llano con ciertos repechos y tal. Hasta llegar a Alcantarilla, donde ahí ya sí que es totalmente llano. Está Murcia. Se asciende la Cresta del Gallo, que son 4,4 kilómetros al 6,6%. Los dos últimos kilómetros y medio al 7,4%, descenso y vuelta a Murcia para luego acabar en Santomera la etapa. Perfil bonito el que ofrece aquí con esa ascensión dura en el Collado Bermejo, donde se hará una fuga fuerte, que ya alguno tendrá opciones de pelear por la victoria. Y luego terreno para que se reagrupe todo, para que se alcance la fuga. Un terreno bastante para pelear. Y luego esa ascensión a la cresta del Gallo, donde los favoritos tendrán que pelear para intentar llevarse esa victoria y esa clasificación general, que veremos cómo está después del ascenso al Alto Virgen del Castillo. En cuanto a la Starlist, tenemos a Astana con Scaroni Champusán, Tomás Silva, Simone Velasco, Ludovico María Melano, Matías Negrente y Simone Zanini. Buen equipo del XDS Astana con tres corredores del equipo de desarrollo, pero los cuatro del primer equipo son muy fuertes. Bahrein Victorious con el debut de Pello Bilbao, Matej Mohoric, Alessandro Burgo, Kamil Gradek, Jacob Omrsel, Oliver Stockwell y Attila Walter. Un buen equipo también el que trae el Bahrein. En Movistar estarán Juan P. López, Raúl García Pierna, Jorge Arcas, John Barrenechea, Jefferson Cepeda, Javier Cubillas e Ibai Villate. No es para nada mal equipo tampoco el que trae el Movistar. Por parte del UAE, Tim Bellens, Kevin Berma, Erke, Mar Soler, Igor Arrieta, Julius Johansen y Dan Dickman. Habrá que ver cómo está Mar Soler, Igor Arrieta y Tim Bellens. Porque claro, el UAE es el UAE y puede ganar esto perfectamente sin mayores problemas. Sudal Quick Step con Dainese, Kras, Sversec, Federico Sabino, Jasper Schufs, Víctor Sonens y Erasen Valjavec. La verdad es que este año Sudal yo tengo incógnitas todos los días con ellos. Tienen a Dainese, pero es muy difícil que se llegue al sprint. Steph Kras puede pelear por las etapas porque es un terreno que le favorece. Víctor Suenens lo ha hecho bastante bien en Valencia y Jasper Schufs también, así que bueno, veremos a ver qué es lo que hacen. Lotto Intermarché con Griñán, Milan Menten, Robin Orins, Lorenzo Rota, Camiel Iman y Lucas Van Gils. No veo terreno para que Milan Menten pueda disputar el sprint. Veo más para pelear para Sebastián Griñán o Lorenzo Rota. Habrá que ver a Lucas Van Gils, que es el hermano del otro Van Gils, si no me equivoco. Ah, no sé, pues sí, hasta se parece de cara. Y no es el hermano, ¿eh? Qué curioso. Luego viene también el Kerr Pharma, Euskaltel Euskadi, Caja Rural y Burgos Burpelez BH. Viene la selección española, donde han dicho que va a estar eh, Héctor Álvarez, que también es muy buena carrera para él, es muy buen candidato. Viene Tom Pizcock por parte de Pinarello Q36.5. Y luego habrá que ver el Universo Rockets con el debut de Víctor Lafé. Fernando Barceló por parte del Caja Rural. Y luego el resto de equipos viene el Lucky Sport Cycling Team, que no le he visto yo nunca. Vale, va a hacer su debut como esta temporada ahí, el equipo sueco.
Tiene el campeón nacional sueco del año pasado. El año pasado yo creo que era continental todavía, pero bastante corto el equipo. Y este año también tienen a Mirar Salan Ansari, corredor refugiado sirio, si no me equivoco. Afgano, claro. Corredor afgano que va con la bandera de refugiado. Y oye, a ver qué pueden hacer, qué sorpresas nos deparan. Buena Star List, sobre todo por la parte de los equipos World Tour, los Pro Team españoles, a ver qué pueden hacer. Y luego estarán también Pinarello, Flander Balúa, Bardiani y Universal Rockets y Total Energies intentando conseguir el máximo de puntos posibles. Ahora pasaremos a ver el ranking como todas las semanas, porque hay que empezar a seguirlo ya con más intensidad para ir viendo quién se va desmarcando de esas 30 posiciones. Luego tenemos también el Tour de la Provence. Carrera 2.1 también. Tres etapas. Primera etapa es un terreno bastante duro entre Marsella y Saint-Victoret. 163 kilómetros, 2.300 metros de desnivel vertical. No hay grandes ascensiones, pero se pasa Mazar, se pasa la Cuel, que son dos ascensiones bastante duras seguidas, de 5 kilómetros al 5%. Y al final se acaba haciendo bastante desnivel vertical. Veremos a ver quién se lleva esta etapa. Luego la segunda ya, acabando en la estación de Lug. Esta sí que es ya más claro lo que se busca. Etapa con un final de alta montaña, prácticamente monopuerto. Hay dos pasos antes por el Col de Buch, pero son 6,6 kilómetros al 3,4%. Tampoco puede hacer mucho daño. Habrá una fuga que no será de corredores flojos, pero luego esa ascensión a la estación de Lug que puede hacer que alguien rompa la carrera y se lleve la victoria de la general, porque acaba luego la carrera con esa etapa entre Roñac y Agle, 205 kilómetros, pero con esos últimos 80 kilómetros que son totalmente llanos, que deberían de parar al final en un sprint. La Starlist, pues aquí está el de Caldón, CMA CGM, con Stan de Wolf, Rasmus Pedersen, Aurelian Párez Pentre, debut de Matthew Richitello, Oliver Nyssen y Gianluca Polefliet. En el Grupama viene Guillem Martin. En Cofidis viene Emu Bookman. Boot Pulse por parte de Univet. ¿Ha debutado Boot Pulse o es el debut este? Ah, corrió el Camp de Morverdre, claro. Cierto. Luego, líder Trek trae a Matías Bacech, Matías Nosgard, Julien Bernard, Sam Omen, Bog Molema, Tau Gegenhardt y Soren Kragh Andersen. No es mal equipo tampoco. No va a haber ningún continental español, ningún pro team español. Yo me esperaba que sí que hubiese alguno, pero parece que no. El XDS Astana viene con el equipo de desarrollo. Curioso también. Y luego el Ineos Grenadiers con el debut de Carlos Rodríguez. Y viene con Dorian Godón, que debuta también, yo creo, efectivamente. Ambos debutan en la temporada. A ver qué puede hacer Carlos Rodríguez. Viene mucho tiempo de estar mucho tiempo parado desde el 24 de julio. A ver si puede empezar con una sonrisa este Tour de la Provence, con una victoria. Y nos da una alegría a todos. Dorian Godón, que debutará con el Ineos. Acabó bastante bien la temporada. Hizo muy buena temporada el año pasado. Y Axel Lorenz, que debuta esta temporada también, pero este sí que estuvo el año pasado ya en el Ineos. Así que tendremos buena participación y un punto de interés por parte de Carlos Rodríguez aquí en este Tour de la Provence. Luego, el sábado 14 se añade la Figuera Champions Classic. La carrera está en Portugal con varias ascensiones en la parte final con ese circuito. Con la Rúa Parque Forestal, que son 2,3 kilómetros al 7,8%. Y luego con el Enforca Caes, que son 800 metros al 7,3% para acabar luego en una zona llana. Son 2.200 metros de desnivel vertical en 192 kilómetros, pero están acumulados todos en la parte final, ahí cerca de Figueira da Foz. Y la Starlist viene Pau Martí por parte de NSN con Pinarello.
los hermanos Oliveira, Joao Almeida y Antonio Morgado en el UAE. Vienen todos los portugueses. Un equipo bastante fuerte el que trae el UAE. Por parte del IF viene Richard Carapaz. En el Red Bull Bora vuelve Daniel Felipe Martínez con Jan Tragni y Aymar Echevarría. Max Pool de Picnic Post NL con Warren Barguil. Aquí sí que corre en Caja Rural, Care Pharma y Euskaltel. No corre el Burgos. Fabio Kristen por parte de Pinarello. Aramburu, Johnny Zaguirre, Dylan Teuns y Benjamín Thomas por parte de Cofidis. Y luego toda la retaila de equipos continentales portugueses, que son, como bien sabemos, muchos equipos. Bueno, habrá que completar la Starlist, pero puede ser una buena carrera esta. Con ese circuito final siempre es bonita, así que veremos algo interesante. Y luego ya el domingo tendremos la clásica de Almería. Con ese perfil por la huerta almeriense, sí que es cierto que hay ascensiones en la parte inicial, que al final se hacen bastantes metros de desnivel, son 1720 metros de desnivel vertical, con el alto del Celín, que son 7 kilómetros a 4,7, y el de Berja, que son 3 kilómetros a 4%. Pero a partir de ahí se desciende, luego está la cuesta de Almerimar, que es 1 kilómetro al 4,7%, que esta sí que no es nada destacable, y luego todo terreno llano, hasta la línea de meta en roquetas de mar. Carrera para sprinters, Milan Fretén, Emilien Janier, Arnaud Delis, Manuel Peñarver y Giovanni Lonardi, Luis Aular, Iván García Cortina también, Yuri Leitao, Vinian Girmay, Mateo Moschetti, Phil Bauhaus, con Bruto Meso además, Marc Brustenga, Cyril Bacht, Paul Hennequin, Dani Cavia con César Macías y Georgios Buglas, Dylan Groenewegen. Como decimos, muchos sprinters aquí para esta carrera que se decidirá el sprint. No hay mucho equipo World Tour potente. Está el Jayco con Ackerman, Movistar con Aular, Lotto Intermarché con Delis. Bueno, igual un poco sí, ¿eh? Porque luego está NSN con Girmay, Bahrein con Bauhaus, Grupama, aunque quizá traiga menos sprinter. Pero bueno, opciones para los pro teams españoles todavía de hacer alguna que otra cosita. Y luego el lunes empezará el UAE Tour, pero empezará con una etapa al sprint, si no me equivoco, este primer día. La etapa del sprint en ascenso del año pasado, donde Pogacar lo intentó y acabó ganando Jonathan Milan. La verdad es que lo ponen aquí como mucho repechito y tal. Son 2.152 metros de desnivel vertical al final, ¿eh? Con tanta pequeña extensión, pero entiendo que se llegará al sprint si no se corta por el viento. Luego, crono en el segundo día, tercer día con el Jebel Mobra. La novedad en la carrera son 13,2 kilómetros al 8,1%. Es un puertarraco absoluto. Y eso que tiene un terreno de descenso. Luego la etapa en Fujairah, que son 2.300 metros de desnivel vertical también, que no parece tan llana como a priori puede ser otros años. Veremos si se acaba al sprint también. Luego ya la quinta etapa sí que es totalmente sprint en Dubai. Y la sexta etapa en Jebel Hafid con ese otro ascenso, 10,6 kilómetros al 6,9. Este año del que se prescinde es del Jebel Jais. Y la última etapa en Abu Dhabi, en el Breakwater, como siempre, ese final totalmente llana también. Lo veremos la semana que viene, solo saber que tendremos la etapa del Liwa Palace el lunes con ese final en ascenso. Además, el lunes que viene el directo se hará más pronto. Lo haré sobre las 6 de la tarde. Yo creo que en cuanto acabe la clásica Jaén, poco más, haré el directo, porque luego no puedo estar, así que lo haremos a las 6, de 6 a 7 y algo.
y será más tempranero. Y tendremos la clásica Jaén también, con este perfil, con ese terreno de este rato, con salida y llegada en Úbeda, un inicio bastante llano hasta llegar a Linares, luego de Linares se asciende hasta Canena, bueno, se asciende hasta Ibros, desde Ibros se desciende a Canena, y luego a partir de ahí empezamos ya con los terrenos con los caminos de tierra, con Van de Elvira, que es el primero, que son 650 metros, al 4,3%. Luego está el Mar de Olivos, con esos 5 kilómetros algo más de tierra. Luego Juan Caballo, Santa Eulalia, con esa zona que tiene 500 metros al 8,5%. De nuevo Van de Elvira, de nuevo Juan Caballo, de nuevo Santa Eulalia. Y Van de Elvira de nuevo justo antes de terminar. Bastante desnivel vertical, son 2.300 metros. Son 3, 5, 7, 9, 11, unos 15 kilómetros de caminos de tierra, yo creo que harán. Así que va a ser una carrera bastante bonita. Es el mismo recorrido que el año pasado, si no me equivoco. No, hay algún tramo, hay menos tramos este año. Sí, y más cortos. Esta fue la de hace 2 años que se tuvo que cambiar al final por las lluvias. Y luego la que fue dura fue esta de 2022, la primera edición con esa ascensión en Úbeda que era realmente dura, pero pinta bastante bonita la clásica Jaén Paraíso Interior. Red Bull Bora Hansgrohe viene con Hindley, Pelichari, Boichis, Permers, Arne Marit y Maxim Van Gils. El UAE Taya Krosnefrua, Jan Christen, Domen Novak y Gora Rieta. Movistar viene con Iván Romeo y Rulli Adrià de momento. Mikel Landa hace su debut en la temporada aquí con el Sudal. Mati Mohoric y Attila Walter por parte de Bahrein. Clementa Lenó por parte de Burgos. Kerr Pharma, Caja Rural y Euskaltel evidentemente estarán aquí también. Tom Pizcock por parte de Pinarello Q36.5. Máximo favorito a priori. Marchelusi por parte de Bardiani, Lucas Kubis y Clemán Venturini por parte de Unibet. Habrá que ver cómo se defienden aquí. Ya sabemos que en el pabellón lo hacen bastante bien. Y luego ya equipos continentales y la selección española que a priori estará con Héctor Álvarez también. Así que eso es lo que nos espera esta semana. Y quiero hablar de los campeonatos nacionales, que los tenemos por aquí. Voy a filtrar por Menelite. Y tenemos que en Sudáfrica, vamos, en Nueva Zelanda, el campeón de crono fue Finn Fisher Black. En Sudáfrica, Stefan de Voz. En Colombia, Brandon Smith Rivera, que hizo un auténtico carrerón, sacó bastante ventaja a todos los rivales. El campeón continental asiático fue Yevgeny Fedorov, por lo tanto veremos el maillot algún día en Europa. En Namibia fue Martin Freyer. En Uruguay, Roderick Asconegui. No han corrido los campeonatos nacionales uruguayos este año ni Tomás Silva ni Eric Fagúndez. Supongo que Eric Fagúndez irá a correr alguna carrera ahora pronto. Y Tomás Silva ya hemos visto que va a estar en alguna carrera. Y luego la carrera en ruta de Nueva Zelanda la ganó George Bennett. Hizo segundo, no quería entrar en George Bennett, sino en la carrera. Hizo segundo Josh Barnett del Burgos Burpelet BH con esos 75 puntos de la UCI, que bien ricos saben. En Namibia la ruta la ganó Roger Suren. En Sudáfrica ha sido Blinkiek. En Uruguay, Diego Leonel Rodríguez. En Colombia, Egan Bernal. Y fue segundo Iván Ramiro Sosa, el corredor de Kerr Pharma, con otros 75 puntazos para el equipo. Y nada más, eso han sido los campeones nacionales. Eso han sido todas las carreras que hemos tenido esta semana, las que vamos a tener durante esta semana y las que estamos teniendo ahora mismo. Y para acabar, vamos a ver el ranking de la UCI, cómo está actualmente.
Actualizado a día de hoy, el UAE Emirates XRG lidera con 600 puntos de ventaja ya sobre el Jayco Alula. Red Bull Bora es tercero con 1500 puntos a 900 del UAE. 1X está quinto, Movistar está sexto, NSN séptimo, Sudal octavo, Decathlon noveno. Si vamos a las posiciones ya de riesgo, 18 equipos son los World Tour. Entrarían, por lo tanto, Tudor, Burgos Burpelet BH, Univer Road Rockets y Ruyei Insurance saldrían Lidl Trek, que es raro verle aquí al Lidl Trek, Lotto Intermarché, Alpecin Premier Tech y Picnic PosNL. En cuanto a los puestos, los 30 puestos para las grandes vueltas, ahora mismo estarían dentro. Los continentales no cuentan, tendríamos que irnos a Pro Teams. Tendríamos Tudor y Burgos Burpelet BH que tendrían la invitación a todas las carreras del World Tour, así como Univer Road Rockets, porque eran 3 este año. El Model Adventure iría a todas las .1, si esto sigue siendo así, que no lo tengo tan claro. Caja Rural podría ir a todas las .pro. Y luego Polti Visit Malta, Cofidis. No, Polti Visit Malta y Cofidis serían los que optarían a invitaciones en las grandes vueltas. Euskaltel Euskadi estaría fuera, Kern Pharma estaría fuera de momento. Hay equipos todavía, muchos equipos continentales que se han metido por medio, campeonatos nacionales, campeonatos continentales y todo eso, que dan bastantes puntos para estos equipos. Poco a poco se irá esclareciendo. Pero bueno, el Rouget Insurance puede ser un equipo peligroso para el top 30, que se puede meter por ahí en medio. Y no cuenta para entrar en una gran vuelta, pero cuenta para que un equipo no pueda entrar. Está el equipo de desarrollo de Astana metido ahí también. Está el Team Amani y el Team Brennan, que estos acabarán bajando. Pero bueno, un equipo como el Royal Insurance es más peligroso. El Burgos, con esos puntos que consiguió en el Nacional, en el Continental de África, bastante bien posicionado para acabar entre los 30 mejores. Caja Rural, poco a poco va sumando, bastante bien colocado. Y luego Euskaltel, Euskadi y Care Pharma, que tienen que empezar a ir sumando puntos poco a poco para poder llegar ahí. Q36.5, por ejemplo, está por debajo. El MBH Bank Balan, que puede ser un rival este año, también está por debajo. El Flander Valois también. El Bardiani está por debajo. Solution Tech también. Yo. Entonces hay todavía bastante margen. ¿Qué pasa, David? Llega justo cuando vaya a cerrar. Así que así está la clasificación. En la individual, como cuenta lo de todo lo del año, pues está Pogacar y Vingegaard. No sé si puedo ver por aquí. No puedo ver la... Pues has llegado justo, sí, sí. No puedo ver... sí, son individual. Esta es la que quiero. Mauro Smith lidera la clasificación individual. Segundo es Jay Vine, tercero Tobias Luz Andresen. Para encontrar el primer corredor de un equipo español es Merhawi Kudus, por ese campeonato africano. Para encontrar al primer corredor español tenemos que bajar hasta Igor Arrieta del UAE, que tiene 150 puntos, está 34º. Así que nada, esto es lo que tenemos para esta semana. Recordad, tenemos Oman en marcha por las mañanas estos días. El jueves no tendremos nada y el viernes ya empiezan Murcia y la Provence, donde tenemos Murcia, que siempre está bonito, y la Provence, donde estará Carlos Rodríguez, que puede hacer cosas interesantes. A ver cómo debuta esta temporada. Así que nada, gente, lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos por haberos pasado. Mañana volvemos con Fortnite. El jueves, mañana tendréis el vídeo de Pro Cycling Manager en YouTube. El jueves volvemos con más Pro Cycling Manager. Tengo que ver a qué hora porque voy a tener ahí... Tengo que hacer ciertos recaos y entonces no tengo muy claro a qué hora voy a poder abrir, pero abriré yo creo que casi seguro. Si no, como siempre, el ciclismo pasará el viernes al sábado o al domingo.
es un directo que voy a hacer en la semana, porque además tenemos que correr la vuelta con el Continental y nada más. El lunes que viene volvemos con más ciclismo. También, como tengo que hacer cosas luego, será pronto. Abriré entre las 5:30 y las 6 cuando acabe Jaén. Poco después abriré directo. Así que nada, nos vemos para entonces. Muchas gracias a todos por